Los científicos comprueban la existencia del infierno. En 1962, el gobierno de la Unión Soviética auspició un proyecto científico que tenía como objetivo realizar una perforación de 15 kilómetros de profundidad para tomar muestras y mediciones que permitieran entender un poco más la naturaleza de la corteza terrestre. Y en 1965, como lugar del proyecto se eligió la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega, en Rusia, porque allí la corteza terrestre tiene menor espesor que en otras partes, y el 24 de mayo de 1970 dieron comienzo a la excavación. En 1983, la perforación alcanzó los 12 kilómetros, pero los trabajos se detuvieron, y en 1984, durante la maniobra de retirada de la corona del taladro, este se atascó y causó una rotura a los 7 kilómetros de profundidad, perdiéndose 5 años de trabajo. En el proyecto se trabajó durante aproximadamente 19 años, llegando a alcanzar en el año 1989 una profundidad de 12.262 metros. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este acontecimiento fue la leyenda que se generó en torno al pozo. Según una publicación de un periódico finlandés, el Dr. Asakov, director del proyecto de excavación, declaró: al llegar a 15 kilómetros de profundidad, la columna de perforación comenzó a girar libremente, demostrando que habíamos llegado a una gran cavidad o caverna. Las ondas termométricas indicaron entonces una elevación súbita del calor, más o menos a 1100 grados centígrados. Después de haber vuelto a subir la columna de perforación, nosotros no podíamos creer lo que veíamos. Una criatura provista de colmillos, con enormes ojos terroríficos, diabólicos, se apareció entre una nube gaseosa y aulló como un animal salvaje antes de desaparecer. Algunos obreros y técnicos huyeron, pero los que se quedaron quisieron saber más de esto. Hicimos descender un micrófono al fondo del entubado con el fin de registrar el ruido de la placa litosférica en movimiento. Pero en lugar de esto escuchamos una voz humana que aullaba de dolor de forma aguda y penetrante. Primero creímos que era un defecto de nuestro material. Nosotros lo volvimos a subir, lo revisamos y luego lo volvimos a bajar, pero nuestras peores sospechas fueron confirmadas. No eran los aullidos de una sola persona, eran los gritos penetrantes de dolor de millones de personas. Por fortuna nosotros pusimos en marcha una grabadora y tenemos registrado en cassette esos aullidos de pesadilla. En ese momento detuvimos la perforación y cementamos el hueco. Según un periódico finlandés, las autoridades soviéticas se han rehusado a hacer cualquier comentario, pero un periódico norteamericano, el 2 de abril de 1990, publicó información obtenida de un artículo de uno de los periódicos más importantes de Noruega, donde en una entrevista al sismólogo, jefe del equipo noruego que participó en la perforación, dijo: el descubrimiento de huesos humanas en esta cavidad disgustó de tal manera a los soviéticos que al principio no sabían qué hacer con el personal de los miembros extranjeros del equipo. Todos nosotros fuimos despedidos 2 días después de que hicimos este descubrimiento. Los soviéticos tenían un miedo terrible a que nosotros propagáramos las noticias sobre este descubrimiento, y un representante del Ministerio de Asuntos Religiosos nos entregó a todos una gran suma como precio de nuestro silencio. Fuimos obligados a aceptar esa suma, pero de regreso a Noruega yo doné ese dinero a una obra de caridad. Más tarde en la noche él vio una cantidad de ambulancias que circulaban por ese campamento. Un chofer a quien él conocía le relató que a todo el personal ruso se le había administrado un sedante conocido para borrar la memoria a corto plazo, dijo el sismólogo.